Ahora nos vamos a centrar en la parte que vamos a usar para trabajar, que es donde vamos a introducir nuestros datos, vamos a visualizar los resultados, vamos a ver los gráficos. En definitiva, es el área de trabajo. Está formada por el conjunto de filas y columnas. Como ya hemos mencionado anteriormente, las columnas están definidas por letras que van desde la A hasta la XFD. Y las filas se identifican por números, que van desde el 1 hasta el 1.048.576. Si hacemos un cálculo y multiplicamos la cantidad de columnas, que son 16.384, y la cantidad de filas, que es 1.048.576, y si hacemos la operación y decimos que queremos multiplicar esto por esto, con lo que ya adelantamos una fórmula, que es la de la multiplicación, nos da una cantidad de, imaginaros, 17.179.869.184 celdas, lo que arroja una barbaridad de espacio de trabajo. En el área de trabajo vemos las pestañas de las hojas. Nos encontramos las pestañas de las hojas que están, como ya hemos visto también anteriormente, están aquí. Ahora mismo que en este ejemplo tenemos 2 hojas, pero con el botoncito más podemos incluir todas las que queramos. Y en el área de trabajo, por supuesto, tenemos un elemento muy importante, que es la celda activa, que es la celda que aparece con un bordecito, y es sobre la cual, si nosotros metemos algo en la barra de fórmulas, pues aparecerá ahí su contenido. Y ya para finalizar con el área de trabajo, diremos que otro elemento fundamental son las barras de desplazamiento, la vertical y la horizontal. ¿De acuerdo? Que nos permiten desplazarnos. Ya entrando un poco más en detalle, vamos a ver una herramienta muy interesante y muy necesaria a la hora de trabajar con Excel: el zoom. Hay 3 formas de sacar la herramienta zoom, que es un elemento muy importante a la hora de trabajar, ya que nos permite acercar o alejar el tamaño de nuestro área de trabajo, aunque como ya hemos visto anteriormente no afecta para nada ni en el tamaño de las fuentes ni en general el tamaño de los objetos que introduzcamos en nuestra hoja de cálculo. Bien, pues hay, como decía, 3 formas de que aparezcan la herramienta de zoom. La primera es la que nos encontramos en la barra de estado, que ya la vimos cuando analizamos la barra de estado, que es esta de aquí, con la que podemos a impulsos aumentar o disminuir el zoom. Otra manera son la cinta de opciones en la pestaña vista, en la ficha vista, en el conjunto zoom, que lo señalamos aquí. Pulsando la tecla control y la ruleta del ratón. Fijaros, yo ahora mismo estoy haciendo ese efecto con la ruleta. Tengo pulsada la tecla control y voy aumentando o disminuyendo el zoom. Ahora vamos a aprender cómo desplazarnos por la hoja. Una hoja que, como ya hemos visto, es monstruosa. Tiene hasta 1400 y pico de filas y no sé cuántas columnas, muchísimas. Vamos a ver cómo nos desplazamos en ella. La forma más común de desplazarse por nuestra área de trabajo, por nuestra hoja de cálculo, es el ratón. El ratón
Con él podemos seleccionar las celdas y con la ruleta nos podemos mover arriba o abajo, desplazarnos en vertical u horizontal. Que también podemos hacerlo de ese tipo de desplazamiento con las barras de desplazamiento, ¿eh? En vertical y en horizontal. ¿De acuerdo? Otra manera de desplazarnos es utilizando las teclas de dirección del teclado. Las de arriba, abajo, izquierda, derecha. También podemos utilizar una combinación de teclas de nuestro teclado, que es la tecla F5, que sería esta del teclado, o utilizando la combinación control o este otro, que es lo mismo, más la letra L, pero en minúscula. La letra L en minúscula. No la confundamos con la letra I mayúscula. ¿De acuerdo? Si yo pulso la tecla F5, me sale el cuadro irá. ¿De acuerdo? Y aquí yo puedo desplazarme a la celda a la que quiera, por ejemplo, la A1, en la que tengo esta maravillosa imagen de nuestro ratón. Y por último, podemos hacer lo mismo, escribir la referencia de la celda, pero en el cuadro de nombres. Imaginaros que yo quiera irme pues a la tecla D10, pues la escribo aquí en mi cuadro de nombre y la celda se me pone activa, la D10, que es la que yo le he escrito en el cuadro de nombres. Ya entrando un poco en materia, vamos a ver cómo trabajamos con los archivos que genera Excel y que puedes gestionar Excel también. Los archivos de Excel reciben el nombre de libros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este se llama libro 1, que es el nombre que tiene por defecto los libros nuevos. Si yo abriera otro libro nuevo teniendo este activo, pues sería, se me abriría como libro 2 y así sucesivamente. Para generar un libro nuevo, me tengo que desplazar a la pantalla de Backstage, que si os acordáis era la que aparecía pulsando la ficha archivo, que era la ficha esa distinta. Esta es la vista Backstage. Bueno, pues si yo quiero generar un libro en blanco, pues tengo aquí varias posibilidades. En la ventana de inicio, que no la tienen todas las versiones, ¿vale? Y pues tengo aquí en la sección de nuevas, tengo aquí una plantilla de libro en blanco, así como otras, otro tipo de plantilla. Además de, digamos, el sitio inicio, que solo lo tienen las últimas versiones, si queremos un libro nuevo de Excel, nos vamos a la sección nuevo. Y aquí vemos que tenemos pues lo mismo que nos aparecía antes, varias plantillas, y la primera que nos aparece es libro en blanco, que veis aquí una imagen, una pequeña miniatura que nos describe pues eso, la parte, digamos, superior izquierda del área de trabajo de un libro en blanco. Por defecto, los libros nos aparecen con una sola hoja, ¿de acuerdo? Pero esto, si lo queremos cambiar, pues nos tendríamos que ir de nuevo a la vista Backstage y en opciones, irnos a la pestaña general y incluir número de hojas. ¿Veis? Aquí tenemos el número de hojas que podemos incluir por defecto, que en este caso, vamos, cada vez que abramos un libro nuevo. En este caso tiene una, que es la opción que tiene por defecto. Cancelamos.
un elemento principal y fundamental de nuestro trabajo es guardarlo. Si no se guarda un trabajo de Excel, si tenemos algún problema o hay algún corte de corriente, lo habremos perdido. Es necesario guardar. Veamos cómo. Guardar libros. Una parte esencial y fundamental de nuestro trabajo con Excel es irlo guardando paulatinamente, porque Excel por defecto no guarda automáticamente los libros. Es más, de hecho, es bastante peligroso activar esa opción, que se puede desde la vista backstage en opciones, porque podríamos guardar algo que no queremos. Entonces, la operación de guardar debe ser consciente y a voluntad. Lo que tenemos que tener en cuenta es no despistarnos e irlo guardando paulatinamente. ¿Cómo se guarda un libro? Pues en la pestaña Archivo, Guardar. Otra opción es utilizar la herramienta, a ver si sale la flechita, la herramienta de guardar de nuestra barra de herramientas de acceso rápido. Y si es la primera vez que nosotros le damos a guardar un libro, por ejemplo voy a escribir algo, prueba. Si es la primera vez que nosotros vamos a guardar, nos aparece este cuadro de diálogo en esta versión 2019, pero puede ser otra parecida en otras versiones, en la que realmente esta operación es idéntica a la de guardar como, que veremos un poco adelante. Es decir, que la primera vez que guardemos un libro, la operativa sería la misma que guardar como. ¿Y qué tenemos aquí en la versión 2019? Primero tenemos el nombre del archivo, que por defecto le pone el libro 1, pero como veis está en vídeo inverso, en azulito está seleccionado para que nosotros al empezar a escribir pues se nos cambie el nombre. Le podemos llamar prueba de clase. Y veis, la extensión ya no la pone él, que es XLSX, pero podemos cambiar el tipo de archivo. Cambiamos el tipo de archivo, aquí nos aparece una lista con las posibilidades que tenemos. En principio lo dejamos como XLSX, que es el formato que tiene por defecto. Y después nos pone la ubicación. Como Microsoft se empeña en trabajar en la nube, pues la opción que nos aparece por defecto es esta, ¿veis? La nube de que Microsoft la llama OneDrive personal, porque esto es no es la versión 365, que es una versión de Office que corre totalmente en la nube, ¿de acuerdo? Si yo lo quiero guardar en mi equipo, pues tendría que darle aquí en más opciones para guardar. Y fijaros, en más opciones para guardar se nos abre el menú archivo, la Big Task Cage, y fijaros, se nos planta en la sección de guardar como. Y yo ahora aquí tengo ya más posibilidades. Puedo guardarla, volver a guardarla en la nube, en este PC, en un sitio, o examinar, ¿vale? Si le doy a examinar, pues me aparecería un cuadro de diálogo del administrador de archivos de Windows, y yo aquí elegiría pues el sitio donde yo lo quiero guardar, ¿de acuerdo? En este caso lo voy a guardar en el sitio donde tengo la carpeta de este curso, ¿vale? Y le voy a llamar, pues eso, prueba de clase, ya que el nombre que yo había escrito en el primer cuadro de diálogo que me salió era para la nube, ¿vale? Y ahora le daría a guardar. Y ya con eso, ¿veis? Donde ponía libro 1 aquí arriba, en la barra de títulos, me aparece ya el nombre, prueba de clase XLSX. Y un poco a título informativo y casi de curiosidad, vamos a ver la compatibilidad de las versiones actuales de Excel, es decir, a partir
de la versión 2007 con las anteriores. Como hemos dicho en alguna otra ocasión, la extensión que tienen los archivos de Excel con la nueva versión es .xlsx. Pero en las versiones anteriores a la de 2007, al Excel 2007, la extensión era .xls solo. ¿Veis? Perdón, he puesto 2 puntos. Punto. ¿Veis? La diferencia es que en las nuevas versiones se le ha añadido una X. Si yo por lo que sea quisiera, que ya realmente haciendo un paréntesis ya no tiene mucho sentido, pero si yo quisiera poder abrir un libro creado con una nueva versión, por ejemplo esta, la versión 2019, y lo quisiera abrir en un programa de Excel, en un ordenador viejo que fuera anterior a la 2007, pues tendría que irme a guardar como, y en el tipo pues me aparecería, hacemos aquí guardar como, examinaría, bueno, por ejemplo iría aquí, examinaría aquí en el tipo, en la lista, y aquí tengo que encontrar, ¿veis? Esta que pone libro de Excel 97-2003 XLS. Realmente ya no tiene mucho sentido, porque ya casi todos los ordenadores pues ya tienen una versión posterior a la 2007. Le voy a dar a cancelar y me vuelvo a mi área de trabajo. Veamos cómo se cierran los archivos. Como todo lo bueno se acaba, pues también cuando estamos trabajando con una hoja de cálculo tendremos que en alguna ocasión tendremos que cerrarla. ¿Cómo se cierra? Pues se cierra en el menú archivo, que como hemos visto es donde se gestiona toda la operativa con los archivos, y le daríamos a cerrar. ¿Vale? A cerrar. Tenemos también otra opción, que es con el teclado, pulsando la tecla alternativa F. Sería con la tecla alternativa y la tecla F4. Con esto también cerraríamos el libro. Veamos ahora cómo se abren los archivos. Igual que hemos tenido que cerrar el libro, alguna vez tendremos que abrirlos. Y para abrir, ¿dónde nos tenemos que ir? Efectivamente, a nuestro menú archivo, a nuestra ficha de archivo, a la vista Backpage. Y aquí tenemos el sitio, el comando abrir. Y el comando abrir es muy parecido, ¿veis? Aquí tenemos en esta versión, en el sitio de inicio, pues tenemos la posibilidad de abrir libros, de crear libros nuevos y de abrir libros que ya tenemos, que ya hemos guardado en alguna ocasión, ¿vale? Pero el sitio concreto es el de abrir. Aquí para abrir, lo primero, aquí tenemos la parte de los sitios, la nube, el PC, con examinar, y sacaríamos una ventana del explorador de archivos de Windows, y aquí tenemos los últimos libros que hemos sobre los que hemos trabajado, ¿vale? Y aquí las últimas carpetas que hemos trabajado. Incluso hay una opción que es esta de recuperar libros no guardados. Ahí, si por accidente algún libro se cierra accidentalmente y no lo hemos guardado, Excel en la mayoría de las ocasiones es capaz de guardarlos, ¿vale?
y nos aparece aquí en un sitio especial dentro de nuestro usuario, de nuestra carpeta de usuario, que se llama OnSite Files, ¿vale? Bueno, esto es una curiosidad y realmente, bueno, aquí tengo uno del día 13 del 3 y que lo podría recuperar. Cancelo esto y después tenemos, como no, una combinación de teclas que es Control A. Es utilizando nuestros control y a la vez la tecla A. Control A, pues nos da nos saca Control A. ¿Veis? Se nos va a la vista backcase, al menú de archivo, y se nos sitúa en la sección de abrir. ¿Qué tipos de archivo puede gestionar Excel? ¿Solamente aquellos de hoja de cálculo o puede transformarse en alguno más? Veamos cómo. Acabamos de hablar hace un momento de las extensiones, la extensión de los archivos de Excel en las nuevas versiones es XLSX y en las antiguas es XLS. XLSX, el formato nuevo, es un formato seguro, que no admite macros ni controles ActiveX, que son, bueno, pues formas en las que se puede meter código malicioso, virus, en nuestros archivos. Bien, pues este formato no los admite, con lo cual es bastante seguro. Si quisiéramos abrir un libro que contuviera macros, pues tendríamos que guardarlo con la extensión x.xlsm, la M de macros. ¿De acuerdo? Aquí tengo que en esta hoja pues es donde tengo la presentación y el índice de este curso, y veis, tiene una extensión que no es X, que es M. ¿De acuerdo? Tiene aquí XLSM. ¿Y qué contiene este libro que no contenga los que tienen la extensión acabada en X? Pues lo que contiene son las macros. ¿Y qué son las macros? Bueno, pues ya lo veremos al final del todo del curso, pero bueno, os adelanto que las macros tienen este aspecto, ¿vale? Esto es código en Visual Basic y con esto se va escribiendo una serie de instrucciones que pulsando en determinados sitios pues nos hacen determinadas acciones. Pero bueno, ya os digo que esto lo veremos ya al final de todo el curso. También nos permite Excel nos permite guardar nuestros archivos en formato PDF. Si queremos difundir información y no queremos que se nos modifique, pues nosotros lo podemos guardar en formato PDF. Si, por ejemplo, yo quisiera guardar digamos el índice del curso, que lo tengo aquí, yo lo quisiera guardar porque os lo quisiera mandar, que de hecho lo voy a hacer, pues tendría que guardar el archivo guardar. En este caso, como con solo archivo guardar, lo que haría es guardarlo. Si yo lo quiero cambiar, en este caso de tipo de archivo, tendría que utilizar el que guardar como, efectivamente, guardar como. Elegiría un sitio, voy a elegir este sitio, el curso de Excel. De hecho, lo voy a anclar. Quiere decirse que lo voy a dejar aquí permanentemente, esta carpeta, ¿de acuerdo? Y ahora por defecto se me presentan los parámetros actuales con su nombre
y con el tipo de archivo, que en este caso es Excel habilitado para macros. Pero yo en la lista de tipos yo puedo elegir dentro de una gran cantidad de opciones esta, que es PDF. Entonces yo le doy a guardar y ya lo tengo guardado como PDF. Inclusive se me abre el programa que yo tengo para gestionar los PDFs, y aquí tenemos, ¿veis? Aquí tenemos el PDF creado a partir del libro de Excel. Si yo quisiera modificar esto, pues no podría. A lo más que podría hacer es copiar, lo máximo, ¿vale? Ya entrando en analizar ya funciones que pueden ser muy útiles, veamos la primera, la autosuma. ¿Qué será? Vamos a ver ya una herramienta de cálculo que es tremendamente útil y muy sencilla de utilizar, que es la autosuma, que como su nombre indica, sirve para sumar, efectivamente. Eso es lo que estábamos todos pensando. Para sumar de una manera automática. Fijaros, si yo tuviera aquí una lista de números, ¿vale? Yo tengo una lista de números. Yo aquí abajo tengo 150. Yo ahora selecciono las dos. Ya os adelanto un truquito. Si yo selecciono las dos celdas y utilizo, veis esta parte, vamos a hacer zoom. Si yo utilizo este cuadradito que me sale abajo de la celda activa o del rango, ¿vale? Y lo voy desplazando, voy generando automáticamente una serie de números. En este caso, como los primeros era entre el 100 y el 150, se va incrementando en 50, 200, 250, 300, 350, así. Bueno, esto es como paréntesis porque estábamos explicando la función autosuma. Voy a ponerlo un poquitín más grande y así lo vemos mejor. Bien, pues yo ya tengo una lista de números, y yo estos números pues los quisiera sumar. Pues ¿qué haría? Me iría aquí, me iría dentro de la pestaña de inicio, en la sección de edición, me iría aquí, autosuma, que viene definida con la letra epsilon, con la letra griega epsilon. Bien, pues yo me sitúo, pongo la celda activa debajo de la lista, le doy el botón de autosuma, y veis, y ya él automáticamente me genera la función, la fórmula que es suma y entre paréntesis el rango, que va desde la F11, que es la primera, hasta la F20, que sería la última, ¿veis? Y aquí me salen decía una compañera mía, como una fila de hormigas. Bien, pues si yo lo que quiero es autosumar ese rango, le doy a intro y automáticamente, ¿veis? Ya me hace la suma. Suma que si yo selecciono el rango y me fijo aquí en la barra de estado, en el apartado suma, automáticamente veis que coincide 3250. Para ver un poco el avance y si realmente se han retenido los conocimientos que se han explicado a lo largo de esta lección, os propongo hacer un test de autoevaluación, que es que en la próxima clase lo podemos repasar y lo podemos corregir. Y bien, ya finalizando la clase, solo me quedan dos detalles. El primero, el test de autoevaluación. Bien, os voy a dejar en la carpeta del curso, os voy a dejar un fichero, un blog de notas con estas preguntas para que nos van a servir para ver si realmente hemos aprendido algo de lo que hemos visto en clase, ¿eh? Son 5 preguntas sencillitas. ¿Para qué se utiliza Excel?
cómo se inicia el programa, qué elementos componen la ventana del programa, cómo se muestra y oculta la cinta de opciones y qué contiene la barra de acceso rápido. Bien, son unas preguntitas un poco estratégicas para ver si realmente hemos captado lo que hemos intentado explicar. Y para empezar a trabajar os propongo este ejercicio práctico que es muy sencillo, pero que nos puede ir dando una idea de la potencia y de las funciones de Excel. Y por último, para hacer una práctica, os propongo hacer este ejercicio. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pequeña lista de gastos de, por ejemplo, imaginaros que estamos haciendo una hoja de cálculo con los gastos más significativos del mes, por ejemplo de enero. Pues pondríamos, bueno, pues aquí nos va diciendo que la celda B1 pusiéramos el nombre del mes, enero, en la A3 escribiríamos gastos, ¿vale? Pone presionar Enter, claro, presionar Enter, ¿para qué? Pues para validar lo que se ha escrito. Y en la celda 4 ponemos, por ejemplo, un gasto, que podría ser alquiler. Y repetimos este procedimiento para cada uno de los distintos tipos de gastos. Pues imaginaros, alquiler, calefacción, impuestos, regalos, no sé. Y al final, bueno, en la celda B3, que sería la que está justo al lado donde poníamos gastos, escribiríamos la otra cabecera de la lista, que sería euros. Y a partir de ahí pondríamos unos números que vendrían a significar el gasto en euros del concepto que esté a la izquierda. Y cuando terminemos el final, ¿vale? Pues hacemos la operación de autosuma. Y nada más, chicos, os deseo una feliz semana y que esta primera clase de Excel en vídeo haya salido bien y os sea útil. Sobre todo eso, que os sea útil. Y yo deciros que me he divertido mucho en hacer este primer vídeo. Así que, nada, un saludo y buena semana. Muchas gracias. Esto ha sido todo por ahora y finalizamos la primera clase. Muchas gracias por vuestra atención.